Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook en Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Hace días que nos saludamos con ese estilo muy antiguo, pero que no podemos perder esa identidad al iniciar los cultos. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Aleluya. Hoy Amén. Precisamente vamos, como siempre, a exaltar al Señor Jesús al rendirle este culto de adoración a Él. Antes que nada, quiero que vayas a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1 y versículos 15 al 23. Capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, versículo 15 al 23. Vamos a tomar esta lectura para dar inicio a este culto de exaltación del Señor Jesús. Y mientras tú vas buscando ahí, yo voy saludando a mi esposa Marle. Muy buenas noches. Hola, pastor, que el Señor te bendiga. Saludo a todos los hermanos que nos están viendo y a todas las personas que también están por este medio viendo y quieren aprender de la palabra del Señor y alabar y glorificar al nombre. Estamos felices en esta noche de estar con ustedes. Alabar y glorificar al el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, claro, porque de eso se trata, de hacer esta celebración, de exaltar el nombre del Señor Jesús, sentir su presencia y el regocijo que produce su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Vamos entonces con la lectura, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. Leo en el nombre del Señor Jesús y dice el apóstol Pablo que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él, o sea, Cristo Jesús, es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él, Cristo Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, o sea, Cristo Jesús, es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos e intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, dice el apóstol Pablo, he llegado a ser servidor. Qué bonita palabra, reconfortante palabra. Nos permite a nosotros, mientras exaltamos la supremacía de Cristo Jesús, ser también reconfortados con estas palabras tan esperanzadoras que nos escribe el apóstol Pablo en esta preciosa epístola a los Colosenses. Vamos, como siempre, debemos hacer todo, a entregar en la presencia del Señor y a invocar su santo nombre el desarrollo de esta celebración de culto de día miércoles. Así que sean todos ustedes bienvenidos, dejen que el Espíritu Santo les inspire
para que levantemos nuestras manos al cielo mientras la pastora nos dirige en este tiempo de oración. Amado Padre Celestial, en esta noche te estamos dando gracias por esta linda noche que nos das para podernos, Señor, reunirnos por este medio, para alabar, para glorificar y exaltar tu santo nombre. Hoy te ruego, Señor, que por tu Espíritu Santo nos llenes de tu presencia, nos hables, Señor, por medio de tu palabra, y que toda alabanza que vamos hoy a dedicarte, Señor, de nuestros labios, sean el fruto de nuestro agradecimiento hacia ti. Hoy pedimos, Señor, que tu bendición esté con nosotros, que nos dirijas y que nos bendigas. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. A ver, ¿cuántos quieren exaltar el nombre del Señor Jesús? Amén. Amén. Disponen su espíritu porque viene una hermosa y muy profunda alabanza de adoración al nombre de Jesús. Así que vamos a cantar las alabanzas y los dejo con el equipo de alabanza de íntima devoción, con la voz de Claudia O. y con el teclado y el acompañamiento del pastor Nicolás Jr. Bienvenidos, alistémonos pues, porque esta es la fiesta de la familia de Dios exclusivamente para Él. Al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo
Jesús es poderoso. El nombre de Jesús es sobre todos. Nombre más dulce, nombre más lindo, nombre sublime, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús levanta los muertos. El nombre de Jesús sana a los enfermos. Nombre más santo, nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús. Nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Jesús es sobre todos. Nombre más dulce, nombre más lindo, nombre sublime, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús levanta los muertos. El nombre de Jesús sana a los enfermos. Nombre más santo, nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús. Nombre más santo, nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús. Yo amo ese nombre. Más santo, Nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús. Hoy la gloria del Señor llegó. santo, santo, Su Espíritu hoy nos llenó. santo es el Señor. Para este día Él nos creó. Santo, santo, El Cordero es nuestro Redentor. santo es el Señor. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Ante ti me postraré. Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach, el mundo así sabrá que eres Rey de Israel. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. Hoy la gloria del Señor llegó. Santo, santo, Su Espíritu hoy nos llenó. santo es el Señor. Para este día Él nos creó. Santo,
santo. El Cordero es nuestro Redentor. Santo es el Señor. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach. Rey de Israel. Ante ti me postraré. Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach. el mundo sí sabrá Que eres Rey de Israel. coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach. Rey de Israel. Ante ti me postraré. Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach. el mundo sí sabrá Que eres Rey de Israel. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. Vamos. La 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 la, la la. Qué hermosa alabanza, Marlene, la que hemos dedicado como ofrenda al Señor Jesús en esta noche. Qué canciones inspiradas y han fortalecido mucho nuestro espíritu. Sí, pastor, gracias al Señor porque tenemos por lo menos salmistas que todavía nos están inspirando para alabar y glorificar el nombre del Señor, para exaltarlo. Es una gran bendición. Con ese mismo espíritu, Marlene, vamos a dedicar estas ofrendas al Señor Jesús. Este es un sacrificio, parte de nuestro culto que hacemos al Señor. Y en este tiempo también debe ser, o este tiempo de alabanza, de adoración, así como el de las ofrendas, debe ser algo que nos regocija, sin importar lo que pueda suceder alrededor. Así que alista ahí tu ofrenda y levántala en señal de testimonio de que hasta hoy el Señor ha sido fiel. Y como lo dice el rey David, de una manera muy inspirada, él dice: aquí te presento estas ofrendas, Señor, aunque quién soy yo y quién es mi familia, como para que te entreguemos esto, sabiendo que tú eres el dueño de todo, más de lo recibido de tus manos, de eso te damos, Señor. Vamos entonces a orar. Marlene, ¿quieres orar por las ofrendas? ¿Quieres dedicar las ofrendas en esta noche? Sí, claro. Muy bien, Marlene, entonces adelante, dediquemos estas ofrendas al Señor. Padre Celestial, en esta noche estamos tan agradecidos contigo porque tú has sido fiel para con nosotros. Hoy venimos, Señor, a presentar nuestras ofrendas como una ofrenda mecida. La hacemos, Señor, con gratitud de corazón. Y hoy rogamos, Señor, que tú bendigas cada hermano, cada persona que en su corazón, Señor, ha sentido seguir ofrendando y diezmando. Así, Señor, que provéeles, bendícelos, Señor, y que ellos puedan comprobar que tu bendición está con cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, queremos contarles de que ustedes también están cordialmente invitados para que participen, no solamente viendo, sino apoyando a sus niños en el culto de la iglesia infantil. Ahora no se nos recomienda abrir el templo por el momento, porque queremos evitar contagios al interior de la comunidad. Por lo tanto, queremos que ustedes sepan toda la logística y la estrategia que tenemos para poder elaborar, no solamente producir los cultos, no solamente como este, sino el culto de la iglesia infantil. Es algo tan hermoso, es una experiencia que hemos vivido, Marlene, tan especial,
Yo no había tenido la oportunidad de asistir a ningún culto de la iglesia infantil mientras estuvimos en el templo. Ahora no me lo pierdo cuando lo estamos haciendo de manera, por la tecnología, de manera remota, como lo hacemos cada 8 días. Así que les estamos rogando a ustedes, papás, por favor, respalden a sus niños, ayúdenlos, anímenlos. ¿Sabe cuánto tarda que su niño grabe un versículo bíblico? Son minutos solamente, pero eso va a tener un reconocimiento no solamente en el cielo, sino una bendición para cada una de nuestras familias, incluidos nuestros niños. Así que por favor, no se ausente después de terminar el culto el domingo, el culto de la iglesia general, sino quédese en el culto de la iglesia infantil y esté con sus niños ahí, felicitándolos, diciéndoles: eres un valiente, eres mi campeón o mi campeona. Mira cómo estás participando, recitando de memoria los textos de la palabra del Señor. Si el niño está muy chiquitín, ayúdale, como vienen algunos padres de familia recitándoles y ellos van repitiendo también. Así que comparte, disfruta, apoya a nuestros niños en la iglesia infantil. De verdad es un trabajo que debemos valorar y que con plena seguridad esto va a traer unos resultados, no solamente aquí en la tierra, sino unos resultados eternos, los cuales van a ser reconocidos por el Señor Jesús cuando nos encontremos con Él allá en el cielo. Sí, pastor, es una gran bendición y lo que tú decías, enséñele a su hijo la palabra del Señor, enséñele los textos bíblicos. Cuando yo les voy a contar una experiencia, cuando yo conocí al Señor, yo era una adolescente de 11 años. Y recuerdo mi primer texto bíblico y se me quedó grabado para toda mi vida y está en Santiago 1:12. Y dice así. A ver, pues, despacito, pastora, porque esto está muy interesante. ¿Cómo es el texto que aprendiste el primero? Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dame la cita. Ya la dije, pastor. Santiago 1:12. Por favor, pero despacito, para que vamos. Sí, a ver, ¿cómo es? Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que les ama, a los que le aman. Para mí se me quedó ese texto bíblico, pastor, y ha sido de gran bendición. Y cada que veo dificultades en mi vida, el Señor trae en mi mente este texto bíblico. Santiago 1:12. Muy bien. Entonces ahí tenemos el ejemplo de la pastora que fuiste bautizada ¿en qué año? En el 75. ¿O cuántos años tenías, mejor dicho? Tenía 14 años. 14 años, o sea que llevas un buen recorrido caminando con el Señor y eres una autoridad para animar a los padres de familia y también a los niños para que sean partícipes activos de la iglesia infantil. Tenemos aquí, les invitamos para que observen cómo tenemos algunos de nuestros niños recitando la palabra del Señor, textos bíblicos que enriquecen. A mí personalmente me han bendecido y es como si estuviera escuchando una predicación, un mensaje por labios de cada uno de ellos. Mucho ánimo pues, comparta, apoye, divulgue, que la palabra del Señor sea conocida en toda la tierra. Marlene, hemos asistido en el curso de nuestra vida a más de una fiesta, ¿sí o no? Muchas veces. Muchas recepciones, sí, bastantes. Mucho. Y uno se encuentra ahí con los invitados y se saluda y hay entrega de regalos, bueno, toda la actividad que conlleva a una celebración, ya sea de matrimonio, de cumpleaños, bueno, cualquiera sea el motivo por el cual se está celebrando. Pero no sé si te ha pasado lo que a mí, y es que cuando llega el momento de la comida, hay un murmullo por ahí que la gente dice y acostumbra: llegó la hora, feliz. Sí. Llegó el momento, feliz. Y estamos en una fiesta, este es un culto de fiesta para el Señor, ¿cierto? Sí, gloria al Señor, por eso, porque estamos de fiesta con el Señor Jesús. Marlene, y así como en una fiesta, llegamos al momento muy feliz. La hora de alimentarnos con el maná del cielo, la verdadera palabra del Señor. Amén. Así que vamos a cantar, mis amados hermanos, con mucho ánimo, la canción que le da la bienvenida a este tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Que nada, absolutamente nada, te impida tener la alegría que produce recibir el alimento de la palabra de Dios. Vamos a cantar la canción entonces que nos identifica que ya llegó el momento feliz.
Todos. ¡Ánimo! Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Los dejo en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr. Bienvenido, pastor, y háblanos. Tráenos el alimento que viene del cielo. Ánimo, pastor, estamos dispuestos a escuchar. Amén. Qué alegría es poder compartir con ustedes una noche más y una celebración más y una enseñanza más de la palabra del Señor. Quisiera invitarle para que abriera su Biblia por un momento en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1. Espero que usted y su familia se encuentren bien y que hayan llegado con deseo de alimentarse del Señor. Esta noche hemos estado recordando al Señor Jesús en todo, en la introducción con la lectura que hizo nuestro pastor, luego en cada cántico exaltamos el nombre del Señor Jesús, inclusive cuando estuvimos hablando de la iglesia infantil, nuestra intención es que el Señor Jesús sea conocido. Y hoy vamos a continuar en esa misma línea. Por eso he titulado este mensaje Pensando en Jesús. Pensando en Jesús. Dice el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 1, lo siguiente. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Oramos un minuto más. Señor Jesús, esta noche nos unimos como un cuerpo, como una sola iglesia, para adorar al Padre Celestial en tu nombre, recordando sus actos, recordando su palabra, pero pensando en ti. En ocasiones nos acercamos a escuchar tu palabra pensando en nosotros, en nuestra necesidad o en nuestra circunstancia. Perdónanos, Señor. Creo que la forma correcta es acercarnos pensando en ti. Hoy te estamos pensando y deseamos con tu palabra pensarte más. Hemos orado a ti, mi Padre Celestial, en el dulce nombre de Jesús el Señor, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Pensando en Jesús. Cuando pensé en este mensaje y en su título, inevitablemente deseé expresar la fuerza del pensamiento como una acción real y no como una corriente o inclinación. Se dice que en un día podemos llegar a pensar hasta 60,000 pensamientos, y algunos expertos dicen que la mayoría de esos pensamientos son negativos. No quiero meterme en el ámbito psicológico y mucho menos en el filosófico. Por eso estoy hablando esta noche de mi deseo de expresar la fuerza del pensamiento como una acción real, es decir, que hoy realmente podamos pensar en Jesús el Señor y no como una corriente o inclinación. Sin duda alguna, el cristianismo en sí mismo no es una corriente del pensamiento, pero genera una corriente del pensamiento. El cristianismo es una respuesta de fe otorgada por el Espíritu Santo para que conozcamos a Dios y en Él encontramos la luz de la existencia, que es el Señor Jesús. Esto que acabo de decir puede parecer muy enredado y no es que pretenda yo estar filosofando, pero me gustaría mucho que usted pudiera poner atención a esto para que usted entendiera qué es ser cristiano. El cristianismo es una respuesta de fe otorgada por el Espíritu Santo para que conozcamos a Dios y en Él encontramos la luz de la existencia, que es el Señor Jesús. Para hacerme entender,
Y dado que muchos profesionales en psicología y en filosofía escuchan nuestros sermones, me gustaría decirles que una corriente de pensamiento busca dar respuesta a las inquietudes del hombre. Desde que el hombre existe, se ha hecho preguntas sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea, preguntas que incluso usted seguramente se ha hecho. A consecuencia de esto, los planteamientos iniciales se encuentran entre los primeros filósofos, que fueron los que en sus escritos plasmaron intensas reflexiones acerca del hombre. Estas preguntas acerca del hombre no pretendían ser respuestas filosóficas, sino psicológicas, pero finalmente dieron origen a la filosofía. Por eso es que tenemos corrientes del pensamiento como el absolutismo o el determinismo. Pero en este caso, y como ya dije, no quiero hablar de esas corrientes del pensamiento, sino más bien una invitación a que pensemos en el Señor Jesús. ¿Podrías repetir por unos momentos en tu mente el nombre del Señor? ¿Qué tal si cierras tus ojos y en los próximos 10 segundos simplemente pronuncias en tu mente el nombre de Jesús el Señor? Jesús, Jesús, Jesús. El evangelista Mateo escribió este texto sagrado con el fin de dirigirlo a aquellas personas que tenían puesta su esperanza en el Mesías que Dios había prometido. Pero para entenderlo, es como si el evangelista quisiera responder una primera pregunta: ¿quién es Jesucristo? El texto entonces inicia diciéndonos que Él va a expresar, que va a hablar de una persona a quien Él va a calificar como hijo de Abraham, pero también como hijo de David. Mira cómo dice el texto que leímos al principio. Dice: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Así que preguntémonos por un momento, ¿quién es Jesucristo? Y me gustaría dar algunas respuestas. En primer lugar, Jesucristo es el cumplimiento de Dios a su promesa. Por eso el evangelista Mateo empieza diciendo: Jesús el Mesías. Durante siglos, Israel había escuchado cada sermón semanal y cada lectura y oración diaria con un contenido que anunciaba la llegada del Mesías que vendría a salvarlos. Ellos, durante semanas, leían las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Pentateuco, y sacaban enseñanzas que ellos llaman parachat, y que tenían como fin mostrar el plan de Dios, pero además cómo había un profeta que, según Moisés, vendría y sería superior a él. A ese profeta ellos lo reconocían como Mesías. Sin embargo, a ellos les costó entender en la historia que ese Mesías era Dios mismo, y por eso es que les ha costado durante siglos entender que el Mesías verdadero es Jesús el Señor. Hay una promesa a la cual me aferro y que, gloria a Dios, no experimentaré completamente, porque esa promesa indica que algún día Israel reconocerá a Jesucristo como el verdadero Mesías. Para cuando eso ocurra, usted y yo como iglesia no estaremos en este mundo, sino que ya estaremos en las nubes con el Señor y vendremos precisamente con el Señor a hacer esa batalla donde Dios establecerá su reino en Cristo Jesús y además liberará a Israel del dominio del anticristo. Por eso, el evangelista Mateo quiere en su escrito demostrar que ese Mesías es Jesús el Señor. Los judíos no creían que Jesucristo fuera el Mesías o que Jesús fuera el Mesías. Pero el evangelista ha tomado una decisión. Quiere escribir este evangelio para que los judíos entiendan que en Jesús el Señor se cumplen todas las promesas y todas las señales en los que Dios, por medio de sus santos hombres, había dicho cómo reconocer al verdadero Mesías. Así que el evangelista quiere en este escrito demostrar que ese Mesías es Jesús el Señor. Y para ello empezará con el texto que acabamos de leer. El verdadero Mesías debía ser descendiente de David y descendiente de Abraham.
Y me gustaría que por unos minutos usted me acompañara para que habláramos de estos dos hombres. En orden de aparición histórica, la Biblia nos señala que Dios le hizo la siguiente promesa a Abraham, y aunque el evangelista habla primero de David y después de Abraham, me gustaría que lo tomáramos en orden cronológico. ¿Quién fue Abraham? ¿Qué recibió Abraham como promesa de Dios? En Génesis capítulo 22, versículo 15 y siguientes, la Biblia dice: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. La Biblia nos está diciendo que Abraham tuvo que recorrer un camino de fe para poder encontrar en Dios mismo la esperanza de lo que Dios le había prometido. La carrera de la fe de Abraham no fue algo fácil, y por eso a él se le llama el padre de la fe o el padre de los creyentes. Si tú quieres crecer en la fe, deberías leer la historia de Abraham y tratar de pensar cuánto te asemejas a él, cuánto has crecido. Parece ser que hubo una prueba final en su vida. Dios ha hecho un pacto con él, pero Dios le ha dicho que le entregue a su propio hijo en sacrificio, y Dios le dice: al hijo al que amas. Dios quería referirse específicamente a Isaac. En este pasaje que acabamos de leer, la Biblia dice que Abraham quiso agradar a Dios y llegó al punto de sacrificar a su hijo, porque como dicen las Sagradas Escrituras, él sabía que Dios puede darle vida a su hijo después de la muerte. Pero además, Abraham tenía claro que así como Dios le había pedido su hijo, Dios mismo le daría su hijo a la descendencia y a los descendientes de Abraham. Y quiero que empieces a meditar en esto desde ahora. Una cosa es descendencia y otra cosa son descendientes. La vida de Abraham representa la esperanza en la gracia de Dios. Abraham es la persona a quien Dios llamará en medio de una humanidad que en poco tiempo después del diluvio se contaminó, así como la maleza en buena tierra. Usted recuerda que la palabra del Señor nos anuncia que la historia de Abraham ocurre tan solo después de lo que ocurrió en Babel. La palabra del Señor nos indica que en medio de todo lo que está pasando, se cree que en menos de 100 años después del diluvio, la humanidad se ha vuelto a perder y la maldad en ellos los ha llevado a contaminarse a tal nivel que por todos lados hay maldad. Sin embargo, Dios ha visto a un hombre y lo ha escogido. Lo sacó de en medio de una nación pagana, lo sacó en medio de una familia pagana, y ese hombre fue Abraham. El pacto de Dios con Abraham se dio cuando le dijo, ahí en el versículo 18, lo siguiente: puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Es un pacto que sería cumplido no en todos los seres humanos que nacieran de Abraham. Y me gustaría que usted entendiera algo que el apóstol Pablo escribió. En Romanos capítulo 9, versículo 7, la Biblia dice que el apóstol escribió lo siguiente: tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. La Biblia nos muestra entonces que el pacto de Dios con Abraham se dio cuando le dijo este texto que aparece en el versículo 18 de Génesis 22, y que además es un pacto que sería cumplido no en todos los seres humanos que nacieran de Abraham. Entonces, el pacto se cumpliría cuando el Mesías llegara como la simiente de Abraham. Quiero que entienda esto. Abraham tuvo un primer hijo con una mujer esclava egipcia que se llamaba Agar. Después de la muerte de Sara, Abraham se ha casado con otra mujer y tiene otros hijos. Y allí da la impresión entonces que Dios está diciendo que ese pacto se ratificaría solo en el hijo de la promesa, que es Isaac. Pero el apóstol Pablo está diciendo, tampoco es por medio de los descendientes suyos. Dice, tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Entonces, por medio de Isaac vino Jacob. Por medio de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. Una de esas tribus era la tribu de Judá.
y por medio de esa tribu de Judá llegó Jesucristo el Mesías. Entonces, según el apóstol Pablo, el pacto se cumpliría cuando el Mesías llegara como la simiente de Abraham. Mire lo que dice el versículo 8. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. ¿Cuáles son hijos de la promesa? Pues todos aquellos que sin necesariamente tener sangre de Abraham han aceptado la fe de Abraham, y esa fe de Abraham es que Dios mismo se manifestaría como ser humano por el linaje de Abraham. Esa es la razón por la que Mateo llama a Jesucristo como hijo de Abraham. En otras palabras, Dios le había prometido a Abraham dos cosas: descendientes, que son todos aquellos nacidos entre los seres humanos, pero también se usa la palabra descendencia o simiente refiriéndose exclusivamente a Cristo Jesús. ¿Qué es entonces lo que nos está diciendo Pablo aquí en Romanos? Que esa descendencia, cuando se menciona como palabra, hace referencia a Jesucristo el Señor. Entonces, volvámoslo a leer. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Observe que una cosa son los descendientes, más bien se considera descendencia, una palabra diferente, de Abraham a los hijos de la promesa. Para que nos quede claro, le he puesto este cuadro. Descendientes significa que es el conjunto de todos aquellos nacidos entre los seres humanos. Podríamos llamarlos descendientes naturales, es decir, hijos de Isaac, hijos de Ismael e hijos de todos los hijos de Abraham. Pero cuando en la Biblia se habla de la descendencia o la simiente, entonces se está hablando del Mesías, o sea, Jesús el Señor, y además Pablo dice que todos los hijos de Dios que pusieron su fe en Jesús el Señor. En Gálatas capítulo 3, versículo 6 y siguientes, el apóstol escribe: Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. Entonces ahora sí está hablando de usted y de mí, que hemos puesto nuestra confianza en Jesús el Señor. Desde mucho antes la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Ahí está el meollo del asunto. ¿Cuál es la verdadera fe? ¿Y cómo cumplió Dios su promesa en la humanidad? Permitiendo que los seres humanos, todos aquellos que no son judíos, pusieran su confianza en Jesucristo. Y dice: por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia: gracias a ti bendeciré a todas las naciones. Así que me gustaría mucho que usted pensara en esto. ¿Cuál fue el pacto de Dios con Abraham? Es que Dios mismo se manifestaría como descendencia de él en la persona de Cristo Jesús. También entonces nos habla el evangelista Mateo acerca de David. David era un muchacho de una de las tribus de Judá. Era el menor de una familia donde había 7 hermanos. La palabra de Dios dice que David fue encontrado por Dios y Dios declara de él que era un hombre conforme a su corazón. David era un muchacho que cuidaba las ovejas de su papá. Era un pastor de ovejas, pero además era un hombre que tenía un corazón íntegro, que amaba al Señor y le declaraba canciones y poemas de amor. Dios un día decidió ponerlo como rey de su pueblo Israel. Y la Biblia dice que David, cuando empezó a pasar ya en el reinado sus días, tomó una decisión y dijo: voy a construir una casa al Señor. Él tenía como fin construir un templo donde el nombre del Señor fuera exaltado. David entendía quién era Dios y él sabía que un templo era necesario para que la presencia de Dios estuviera allí. Dios le dice a él que no le va a construir casa. Sin embargo, más bien, Dios le dice a David: no serás tú quien me construya esta casa. Le dice que porque ha derramado mucha sangre, pero en últimas, Dios le dice a él cómo quiere que esa casa sea construida. En otra oportunidad me gustaría que pensáramos en esto y que además viéramos cómo David recibió de Dios los planos de ese templo que años más tarde su propio hijo Salomón construiría.
Pero en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, Dios le hace esta promesa a David. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre, atención a esto, y él será mi hijo. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y esta promesa se cumplió en dos formas. Efectivamente, Dios le dio al rey David una dinastía que empezó cuando su hijo Salomón subió al trono y efectivamente construyó un trono en Jerusalén. Sin embargo, el rey Salomón no vivió para siempre. De hecho, usted recuerda que el rey Salomón parece ser que al terminar sus días desobedeció a Dios. Se fue tras las mujeres paganas y sobre los ídolos paganos de las mujeres que él había escogido de otros territorios. Así que, en últimas, esta promesa no se iba a cumplir exactamente en Salomón. El versículo 14 en la parte A dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Y miren esto en el versículo 16, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. ¿De quién estará hablando entonces? No está hablando de Salomón ni de sus descendientes, está hablando del Mesías. Dios le está prometiendo a David lo mismo que le prometió a Abraham. Al manifestarse como hombre, Dios vendrá del linaje de Abraham, del linaje de David. Quiero que sepa esto. La Biblia fue escrita por Dios y por tanto no tiene narraciones sin sentido. Hoy he ido mucho más profundo. Algunos dicen, la Biblia fue escrita por hombres. Otros dicen, fue escrita por hombres inspirados por Dios. Yo quiero ser más claro aún. La Biblia fue escrita por Dios y por tanto no tiene narraciones sin sentido. Cuando Mateo registró esta genealogía, quería decirnos que el Señor Jesús, quien es Dios sobre todas las cosas, debía cumplir con estas dos características que nos ayudaran a entender su raíz. El Señor Jesús, para poder ser el Mesías, debía ser hijo de Abraham y debía ser hijo de David en términos humanos. Y por supuesto, tenía que ser hijo de Dios, lo que significa que Dios mismo se ha manifestado como hombre. Dios ha sido diligente en la manera de elegir. Dios ha sido diligente en la manera de preparar. Dios ha sido diligente en preservar a sus hombres. El Mesías de Dios debía llegar por esta vida, y así, o por esta vía, y así lo cumplió Dios. Repito el texto. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Ante esto, podríamos decir que Jesucristo es el cumplimiento de Dios a su promesa. Yo lamento mucho cuando la gente, por no recibir algo que necesita, dice que Dios no ha cumplido sus promesas. Quiero que sepa, la promesa de Dios para la humanidad ya se cumplió. Él había prometido un Mesías y no podía ser cualquiera, no podía ser un colombiano, no podía ser un venezolano, no podía ser un norteamericano. Tenía que ser descendiente de David y descendiente de Abraham. Y ese hombre es Jesucristo el Señor. En segundo lugar, quiero decirle que Jesucristo es la gracia de Dios. Algunas veces hablamos de la gracia de Dios solo como un sentimiento que fluye de Él, pero la gracia de Dios es una persona y esa persona es Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 2 y siguientes, la Biblia nos va a narrar quiénes eran esos parientes antepasados del Señor Jesús. Y por eso dice el evangelista, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón padre de Booz, cuya madre fue Rahab, Booz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías.
Salomón, padre de Roboán, Roboán, padre de Abías, Abías, padre de Asá, Asá, padre de Josafat, Josafat, padre de Jorán, Jorán, padre de Usías, Usías, padre de Jotán, Jotán, padre de Acaz, Acaz, padre de Ezequías, Ezequías, padre de Manasés, padre de Amón, Amón, padre de Josías. Mire lo que dice el versículo 11. Y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Me gustaría que tomara en cuenta este texto porque algún día quiero hablar más profundamente de él. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliaquín, Eliaquín padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Si les soy sincero, sé que para muchos creyentes las líneas genealógicas en la Biblia son motivo de aburrición y desencanto para leer. Pero a usted, que es una persona entendida en la fe, le quiero decir, las líneas genealógicas en la Biblia contienen en sí mismas una tremenda revelación de cómo Dios actúa en medio del pecado de los seres humanos y cómo Él preserva la fe a lo largo de la historia del pecado y la maldad. Recuerdo hace algunos años a una damita que decía en la iglesia que cuando ella no podía dormir, entonces se ponía a leer y que para leerse o para dormirse más rápido leía las líneas genealógicas, por ejemplo, del primer libro de Crónicas. ¿Cuánta educación nos falta en cuanto a esto? Ya le estoy diciendo a usted, estas líneas genealógicas, por muy aburridoras que parezcan y por más desencanto que produzcan al leer, contienen revelación de cómo Dios actúa en medio del pecado de los seres humanos y cómo Él preserva la fe a lo largo de la historia del pecado y la maldad. Todos estos hombres que acabamos de leer acá y 4 mujeres que de manera específica se mencionan allí, en esta historia, representan la lucha entre el pecado que nos distancia de Dios y la esperanza que todos tenemos en la promesa. Para esto, y por asunto del tiempo, y para demostrarles que Jesucristo es la gracia de Dios, me gustaría esta noche tomar como ejemplo a las 4 mujeres que se mencionan en esta lista. Si tomara a todas estas personas, me demoraría muchísimo. Pero quiero hablar de estas 4 mujeres de manera especial. En el capítulo 1, versículo 3 dice que Judá fue padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Arán. La primera mujer que se nos menciona ahí es Tamar. Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón padre de Booz, cuya madre fue Rahab, la segunda mujer. Es decir, que se menciona en la lista. Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth, tercera mujer de la lista. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías, Betsabé. El escritor no la menciona con nombre propio a ella, pero hace referencia con claridad. La mamá de Salomón fue Betsabé. 4 mujeres se nombran aquí. 2 de ellas, gentiles de nacimiento, Rahab y Ruth, y 3 de ellas con una mancha en sus nombres que en el Antiguo Testamento las hace ver como verdaderas mujeres pecadoras. Me refiero a Tamar, a Rahab y a Betsabé. Pero al pensar en ellas, me gustaría que fuéramos a lo que la Biblia dice. La primera mujer que se menciona allí es Tamar, y de Tamar la Biblia nos dice que se casó con un hijo de Judá que se llamaba Judá era uno de los hijos de Jacob. La Biblia dice que hay un momento en que Judá se separa de sus hermanos y trata de tener una vida propia. En ese instante él ha tenido 2 hijos. El primero se llamaba Er. Estando casados,
La Biblia dice que murió porque Dios vio la conducta de este hombre y al no encontrarla agradable le quitó la vida. Así que, por una costumbre antigua que buscaba preservar el nombre del difunto cuando no había tenido hijos, Tamar fue entregada a su cuñado, ya que no había tenido hijos con Su cuñado se llamaba Onán. La Biblia dice que Onán también desagradó al Señor. En Génesis capítulo 38, versículo 9, la Biblia nos narra así: pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Onán era una persona egoísta. Además, había ultrajado y dañado el bienestar, la bendición y la santificación que significa la vida matrimonial. ¿Qué dijo Onán? Yo no voy a tener hijos con esta mujer que se acostó primero con mi hermano difunto y ahora si tengo hijos con ella, entonces no van a reconocer a esos hijos como míos, sino como hijos de mi hermano. Esa era la costumbre, una costumbre que se llamará más adelante levirato. Judá, dice la Biblia, entonces, que después que y Onán había muerto, pues tenía otro hijo que se llamaba Selá. Como la mujer Tamar no había tenido hijos con y con Onán, entonces se suponía que la obligación social era que Judá tenía que entregar a su otro hijo llamado Selá para que se casara con Tamar. Ahora Judá, su padre, no quería ponerlo en riesgo con la misma mujer. Así que engañó a la mujer, a Tamar, diciéndole que cuando este hijo tuviera edad se lo entregaría, aunque él no lo iba a hacer. Pasó un largo tiempo y esta mujer llamada Tamar, al darse cuenta que su suegro la había engañado, miren cómo procedió. Versículo 13. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timná para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enajin, que está en el camino de Timná. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo: "Psst, muñeca, deja que me acueste contigo". ¿Qué me das si te digo que sí?, le preguntó ella. La Biblia nos va a narrar que en efecto el encuentro se realizó y ella quedó en embarazo. Esa viuda que había perdido 2 esposos se ha vestido como una mujer que en la costumbre antigua representaba a una mujer prostituta. Su propio suegro la vio y quedó encantado con ella. Le hizo una propuesta indecente y ella la aceptó. ¿Y sabes qué pasó? A diferencia de lo que había ocurrido con su primer esposo, y con su segundo esposo, Onán, ahora con su suegro fue suficiente un solo encuentro sexual para que ella quedara en embarazo. El versículo 24 sigue diciendo: como 3 meses después le informaron a Judá lo siguiente: Judá, tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Este texto nos indica que siempre hay chismosos, comunicadores. Pero cuando la estaban sacando para quemarla viva, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Eso era algo que la mujer le había exigido a él el día que le hizo la propuesta de tener intimidad. La Biblia dice que el suegro los reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá. Sin embargo, Judá tomó una decisión: no volvió a acostarse con ella. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. Esto parece fácil leerlo y fácil de comprenderlo, sobre todo ahora que vivimos en una sociedad sensual y sexual. Pero esto demuestra la profundidad de la maldad y el pecado. Esta mujer tuvo que recurrir a esa práctica terrible de acostarse con su propio suegro, porque ella
quería aferrarse a una promesa. Si usted observa, al leer estos textos, la palabra del Señor nos va a decir que en últimas la genealogía que procede de Judá no es de su hijo Selá que había quedado vivo, es de uno de los hijos que ha tenido con esta mujer, a quien él tuvo por prostituta, pero quien finalmente él declaró que era más justa que él. Así que cuando decimos que Jesucristo es la gracia de Dios, esto nos permite pensar, ¿será que en realidad esta mujer pecadora, a quien se le daba la muerte como reprensión por lo que había hecho, no será también la forma de ver a una mujer aferrándose a la promesa por la fe? Cuando vemos a todas estas personas en esta línea genealógica, tenemos la tendencia a señalarlas de pecadores por lo que hicieron. Sin embargo, en el caso particular de esta mujer, a mí me da la impresión que lo que el escritor quiere demostrarnos, inspirado por el Espíritu Santo de Dios y que Dios mismo escribió la palabra, es decir, la Biblia, es que en medio de la maldad y del pecado, Dios también se agrada de la gente que se aferra a las promesas por la fe, como esta mujer. Si ella se hubiera quedado esperando a Selá, el tercer hijo de Judá, no se lo hubiesen dado. Así que en su desesperación acude al engaño, a la inmoralidad sexual, a la mentira, como una manera de alcanzar las promesas. Pensemos en esto. Si a Dios no le agradó la conducta de Er y de Onán, sus dos primeros esposos, y les quitó la vida, ¿cuál debería ser el estándar que Dios debía usar para aceptar esta conducta de ella? ¿Sabe cuál es ese estándar? Es la gracia de Dios derramada en abundancia para Dios cumplir su propósito. Este pasaje con estas líneas donde se nos menciona esta primera mujer es la demostración de la lucha intestina de los que aman la salvación del Señor contra el pecado que habita en todos. Es el amor de Dios trayendo esperanza para que al aceptar a Jesús seamos justificados a pesar de la realidad de pecado. La historia de la redención que comienza a desarrollarse desde el mismo momento en que Dios visitó a Adán y Eva, tiene en este listado que hemos leído de hombres y mujeres una muestra de Dios obrando y eligiendo a gente ordinaria para que el Señor Jesús fuera manifestado. En últimas, Dios no vio el pecado de esta mujer, Dios más bien derramó su gracia para que, como dijo Judá, ella fuera reconocida como más justa que él. La segunda mujer de la que se nos habla es una prostituta, Rahab. ¿Y sabe qué dice Santiago capítulo 2 versículo 25 acerca de esta mujer? De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Esa mujer, junto a Tamar, también vino a ser pariente del Señor Jesús. Se nos habla de una tercera mujer, Ruth, la extranjera. En el versículo 15 de Ruth capítulo 1 dice que Noemí, después de haber perdido a su esposo y a sus hijos, le dice a sus nueras, váyanse a su pueblo. La otra nuera de Noemí, llamada Orfa, toma la decisión de irse. Así que Noemí le dice a Ruth, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Esta mujer, al igual que Rahab y al igual que Tamar, se aferró a las promesas porque ellas tenían su esperanza en Cristo Jesús. La cuarta mujer de la que se nos habla es Betsabé, una mujer adúltera. Esta mujer fue capaz de enamorarse de otro hombre que no era su esposo, el rey David. Él la mandó llamar y la tomó por mujer. La Biblia dice que cuando David estaba en sus últimos días, se va a mostrar el carácter verdadero de Betsabé. Betsabé llegó a la presencia delante del rey y en el primer libro de Reyes capítulo 1:16 se nos narra lo siguiente. Al llegar Betsabé se arrodilló ante el rey y éste le preguntó, ¿qué quieres? Y ella mire lo que le responde al rey David. Mi señor juró por el Señor su Dios a esta servidora suya, contestó Betsabé, que mi hijo Salomón sucedería en el trono a su majestad. Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a espaldas de su majestad. Adonías era otro hijo del rey David.
Ha sacrificado una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Sin embargo, no invitó a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad. Mi señor y rey, todo Israel está a la expectativa y quiere que usted le diga quién lo sucederá en el trono. De lo contrario, tan pronto como su majestad muera, mi hijo Salomón y yo seremos acusados de alta traición. Alguien podría pensar que esta Betsabé era una aprovechada. Se acostó con el rey David, le tuvo un par de hijos, el primero murió y ahora está reclamando para el segundo el reino. Pero no fue por aprovechada, es porque en estos pasajes y en estas vidas se nos muestra la gracia de Dios y cómo las personas que lo recibieron se aferraron a la promesa. El versículo 29 dice: entonces el rey le hizo este juramento: tan cierto como que vive el Señor, que me ha librado de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucedería en el trono y reinará en mi lugar. Betsabé se inclinó ante el rey y postrándose rostro en tierra exclamó: que viva para siempre mi señor el rey David. David ordenó: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiadá. Cuando los tres se presentaron ante el rey, éste les dijo: tomen con ustedes a los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Gijón, para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey de Israel. Toquen luego la trompeta y griten: viva el rey Salomón. Después de eso regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar y me suceda como rey, pues he dispuesto que sea él quien gobierne a Israel y a Judá. Al llegar a este punto, me gustaría preguntarte: ¿en qué piensas tú en todo el día? ¿Piensas en Jesús y en lo que significa Él? ¿Piensas en su obra y en cómo Él es el objeto de nuestra fe? Si el apóstol Pablo está entendiendo lo que Dios le prometió a Abraham acerca que en Cristo Jesús él tendría una descendencia, una simiente, pero también que ahora nosotros los que creemos en él somos esos descendientes que hemos acercado o hemos sido acercados a Dios para confiar en Jesucristo, deberíamos preguntarnos: ¿en qué estamos pensando todo el día? ¿Acaso somos ese tipo de seres que pensamos solo en las cosas materiales, una casa nueva, un carro nuevo, una ropa nueva, cómo salir de la pandemia, cuándo acabará todo esto para celebrar una Navidad bien sabrosita o irnos de vacaciones a Cartagena o a Santa Marta? ¿Será que nuestro pensamiento es como el de estas mujeres de las que hemos hablado hoy, que se aferraban a la promesa y que a pesar de su pecado y de su maldad, Dios permitió derramar su gracia sobre ellas para que hicieran parte de la familia del Señor? Usted y yo hoy somos la familia del Señor por haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Pero ¿en qué estamos pensando? Cuando escribí este sermón, un querido hermano de la iglesia me llamó. Tomó una fotografía del nuevo lugar donde trabaja y me dijo: ¿qué ves? Era inevitable ver lo que él quería mostrarme. A todo el frente de su oficina, a menos de 40 centímetros, había un letrero en inglés que traducido dice: primero Jesús. ¡Qué alegría sentí! Porque estaba escribiendo este sermón para compartirlo con usted. Y supe: este hombre tiene claro que en su pensamiento el Rey es Jesucristo el Señor. Por eso te animo a que, como dice el título de este sermón, permanezcamos pensando en Jesús. En unas semanas más adelante seguiremos con este estudio. ¿Me permitirías si cantamos una canción de adoración a Jesús el Señor? Entonces hagámoslo. Esta noche te adoramos, Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha,
entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Una vez más vamos a cantarlo. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. A los Gálatas el apóstol Pablo les dice: ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo el Señor. En ese Jesús estamos pensando, y le invito a que continúe su pensamiento. Le mando un abrazo muy grande. Que la paz del Señor y su gracia estén con ustedes, y que Dios les bendiga. Un abrazo. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android, y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.